En esta isla en la que todo flota como leño en el agua y tiene olor a naufragio y amapola herida. En esta isla que se hundirá flotando, acabaremos todos siendo caracoles de fondo más allá del naufragio de los sueños. En esta isla, el Satío. La idea de la destrucción, del paso del tiempo y del hombre, su impacto sobre el paisaje y sus construcciones, ha sido tema constante en la obra de Jaime Suárez desde sus comienzos en los años 70. A este tema regresa cíclicamente, sea bien en cerámica, en sus barografías o en sus más recientes creaciones en concreto. Este se ha manifestado en su obra a través de las ruinas de carácter arquitectónico y de naufragios. Naufragios, la instalación que creó para una edición de la Muestra Nacional de Escultura y que se exhibió en la fuente del patio interior del Arsenal de la Puntilla del Instituto de Cultura Puertorriqueña y forma parte de la colección permanente del Museo de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo y está instalada en la fuente de su plaza interior. La obra consiste de alrededor de 300 barcos en concreto y cerámica ubicados en el fondo de la fuente y organizados para evocar el mapa de nuestra isla náufraga, arrecife submarino donde habitar como caracoles en el fondo del mar. Simultáneamente a la realización de la obra, su hermana María Cuca Suárez Toro, quien reside en Costa Rica, feminista reconocida internacionalmente por la lucha y por la extensión de los derechos humanos a las mujeres durante muchos años, defensora, además, del medio ambiente y amante del mar, en su semirretiro en la costa del Caribe de Costa Rica, había cofundado y coordinaba el Centro Comunitario de Buceo Embajadoras y Embajadores del Mar en el Caribe de Costa Rica. Este proyecto social comunitario tenía el propósito de atender la invasión del pez león, enseñando a jóvenes de la comunidad a bucear para pescarlos y a las madres a prepararlos como alimento. En el proceso, se descubrieron unos importantes naufragios, hasta el momento desconocidos, que resultaron ser de barcos de esclavos africanos y que han venido a explicar cómo llegaron estos a dichas costas, reescribiéndose la historia. Este proyecto y acontecimiento cambió de muchas formas la vida de esos jóvenes, que pasaron de convertirse en buceadores en busca de peces a arqueólogos submarinos. Es por esto que la obra está dedicada a su hermana, a María Cuca Suárez Toro, quien nada entre naufragios arqueológicos descubriendo historias con los jóvenes embajadores y embajadoras del mar en el Caribe Sur de Costa Rica. Saludos a todos y a todas. Reciban un saludo muy especial desde el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Soy la doctora Irene Esteves Amador y hoy me encuentro de fiesta, verdaderamente, puesto que celebro, esto es una doble celebración. En primer lugar, porque estoy acompañada de personas maravillosas, a las que admiro, a las que quiero, y qué mejor que poder compartirlas con nuestro público, nuestros seguidores, no solo de este museo, sino también de un programa que nos está apoyando para realizar este intercambio, este conversatorio, que es el programa de Sea Grant de nuestra hermana Universidad de Puerto Rico en su recinto de Mayagüez. También me acompañan el arquitecto Jaime Suárez Toro, la doctora María Suárez Toro, se podrán imaginar que son hermanos, y representando al programa que mencionara antes de Sea Grant, el doctor René Esteves Amador. Quizás sobra decir que es mi hermano también. Así que este es un junte de hermanos y, ¿por qué no?, haciendo hincapié en la hermandad, un programa que busca hermanar la ciencia con el arte. Estamos celebrando igualmente la donación que hiciera el señor arquitecto Jaime Suárez Toro a nuestro museo en días recientes de una pieza
que es para nosotros muy entrañable porque ha estado en nuestra plaza interior del museo por bastantes años ya y define en gran medida nuestro espacio. Se titula Naufragio, es una pieza en concreto que está sumergida en una fuente que ubica en esa plaza. Así que esa, una celebración también importante. Acabamos de ver, de hecho, una cápsula de apreciación de la misma y es lo que nos servirá de pie, de punto de partida, ¿verdad? Para desatar este diálogo que espero sea maravilloso en el marco de la segunda celebración, que es el del día, es la del Día de la Tierra. Es una festividad que involucra a muchas instituciones en distintas partes y de distintos tipos. Nosotros como museo estamos afiliados al Smithsonian y esa organización especialmente da pues gran importancia a este día y fomenta, ¿verdad?, el que se sostengan estos debates, estos diálogos para seguir contribuyendo a algo tan importante como preservar nuestro planeta. Así que esto también es un foro para que conozcamos proyectos de otras instituciones que involucran a puertorriqueños, en nuestro caso, puertorriqueños que no necesariamente están llevando a cabo esas iniciativas en nuestro terruño, sino en otros litorales, como es el caso de la doctora Suárez Toro. Así que con ánimo de compartir todo eso, nos hemos citado hoy en lo que espero de nuevo sea pues algo para el disfrute y el enriquecimiento de todos nosotros. Voy entonces a empezar leyéndoles brevemente los datos biográficos de los recursos que nos acompañan hoy. Comienzo con Jaime Suárez, quien es artista plástico, escenógrafo y arquitecto, y un gran promotor de la cerámica contemporánea en Puerto Rico. Figura como cofundador de instituciones claves en el desarrollo de la cerámica puertorriqueña, como el Estudio Caparra, la Galería Manos y Casa Candina. Es reconocido por sus monumentales obras de arte público en cerámica y concreto, entre las que se encuentra el Tótem Telúrico, ubicado en la Plaza del Quinto Centenario en San Juan. Su obra ha sido galardonada internacionalmente y se encuentra en importantes museos en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y también Puerto Rico, claro está. Colabora con múltiples instituciones culturales, presidiendo Ballet de San Juan y conformando la junta de directores del CERF Plus en Estados Unidos y el consejo asesor de nuestro Museo y Centro de Estudios Humanísticos, doctora Josefina Camacho de la Nuez, de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Saludos, Jaime, y muchas gracias por decir presente. Gracias a ti. Usted un gran colaborador siempre, que a todo responde afirmativamente, así que siempre, siempre agradecido. Bueno, paso entonces a la doctora María Suárez Toro, mejor conocida como Cuca, quien es periodista, feminista, activista en defensa de los derechos humanos y educadora. Desde los años 70 reside en San José, Costa Rica, y entre las décadas del 70 y 80 trabajó como educadora en alfabetización en diversos países de Centroamérica. De 1991 a 2011 fue codirectora de FIRE, Radio Internacional Feminista, de la que es cofundadora, y en 1998 pasa a ser profesora adjunta de comunicación en la Universidad de Denver, Colorado. Desde 2011 es corresponsal para Haití, Puerto Rico y Costa Rica del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Y desde 2015 es la coordinadora del Centro Comunitario de Buceo, Embajadores y Embajadoras del Mar del Caribe Sur, organización dedicada al buceo arqueológico y a la recuperación de la historia de la población afrodescendiente en la costa de Costa Rica. Paso entonces a presentarles al doctor René Esteves Amador, quien es director de Extensión Marina y coordinador de investigación del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Anteriormente sirvió como enlace en asuntos de manejo de pesquería entre agencias estatales y federales, además de como consultor privado y cofundador de la firma Coastal Survey Solutions. El doctor Esteves Amador es un ecólogo en comunidades de peces de arrecifes de coral, enfocado en conectividad larval y cambios en estructura a razón de pérdida de coral vivo. Su rol dual en Sea Grant pretende fortalecer la educación informal mediante el uso de la investigación aplicada
para mejorar la conservación de nuestros recursos marinos y costeros. Y hablando de especialistas en educación informal, eso es lo que pues, esperamos sea, ¿verdad? Esta plática, compartir de carácter informal, pero no por ello menos fructífero. Así que habiendo ya presentado a estos maravillosos recursos, voy a dirigirme al arquitecto Jaime Suárez Toro, puesto que él y yo, contrario a René y a Cuca, venimos del mundo del arte más que del de la ciencia, y esa es la gran excusa que nos reúne hoy, el arte y el maravilloso donativo que Jaime nos acaba de hacer de esa pieza Naufragio. A mí me gustaría, para arrancar, Jaime, que nos hablaras un poco más de ella en cuanto a su proceso de conceptualizarla, el proceso también de crearla, enmarcarla también en el todo más amplio de lo que es tu extensa ya trayectoria como artista plástico, y bueno, y también contarnos cómo es que se vincula de forma tan estrecha con tu hermana, puesto que esto es una pieza que le dedicas incluso a Cuca, que es quien nos acompaña hoy. Así que adelante, don Jaime, el micrófono es... Gracias. Sí, uno de los intereses en mi obra siempre ha sido la ruina. Cómo las construcciones del hombre, sea sobre tierra o inclusive en el mar, que son los barcos, terminan destruidas ya bien sea por la fuerza de la naturaleza o el propio hombre. Me interesa mucho también ese tema de que, y es una cosa que he estudiado, que me gusta visitar ruinas en distintos países, ver cómo la naturaleza es más fuerte que la creación del hombre y siempre termina la naturaleza conquistándola, trepándose encima de ella y carcomiéndosela y retomando su espacio. Y yo creo que es una cuestión de que hemos perdido ese sentido de lo fuerte que es la naturaleza. Estaba repasando el otro día un libro que de hecho fue Cuca quien me lo recomendó, que es muy importante, que es The Rebirth of Nature, el renacimiento de la naturaleza, de Rupert Sheldrake. Se llama El renacimiento de la naturaleza, el enverdecimiento de la ciencia y de Dios. Y es una cuestión bien bonita, como él dice que el hombre, desde que apareció Descartes en el siglo XVII y decidió que la naturaleza era una máquina que podíamos dominar y que podíamos trabajarla como máquina y entenderla científicamente, perdimos ese vínculo tan importante con la naturaleza como ser viviente del cual somos parte. Y eso es una cosa que siempre me ha encantado y está en mi obra presente con estas piezas, especialmente las ruinas que hago en la naturaleza para que los árboles le crezcan encima. Está en los muros derruidos en el Museo de Arte de Puerto Rico con la ceiba trepándose encima. En Caguas, en el río Cahuitas, hay unas estructuras en concreto también que son tiestos para que los árboles les crezcan encima, porque es lo que es mi experiencia de visitar ruinas en México, en Perú, de ver cómo la naturaleza es más fuerte. Eso es una cosa que estamos viviendo hoy en día, lo vivimos con María. Creemos que estamos sobre la naturaleza. María nos dijo lo fuerte que es la naturaleza. La misma pandemia hoy en día nos está diciendo, mira, la naturaleza es más fuerte que nosotros y tenemos que entenderla y tenemos que trabajar con ella, no en contra de ella. De hecho, entiendo que tú tuviste que dar instrucciones al Museo de Arte de Puerto Rico para que dejaran que la ceiba se apoderara de esa pieza, que no detuvieran ese proceso de la naturaleza reclamar, como tú bien dijeras, su espacio. Sí, es parte del concepto de la pieza, esa idea del vínculo con lo que el hombre hace, que la naturaleza eventualmente, si lo abandonamos, la naturaleza se va a apropiar de... De hecho, podríamos definir a Jaime Suárez como un artista muy romántico. Es una postura sumamente romanticista, tanto la de reconocer el poderío de la naturaleza, y ahí es que se abre paso al paisaje como género dentro de la historia del arte, ¿verdad? Un gran tema o categoría temática, sino también los románticos fueron amantes de las ruinas. Bueno, de hecho, en el libro de Rupert Sheldrake, él habla de cómo lo que suplanta el movimiento mecanístico, la visión mecanística de la naturaleza es el movimiento romántico,
que vuelve a ver la naturaleza. O sea, hay un vínculo entre lo que está pasando con la ciencia y lo que está pasando en el movimiento de las artes. Y son los románticos los que nos devuelven esa visión Bueno, de es el nuestra arte, relación con la sí, naturaleza. es que no es casualidad que ocurriera en ese momento, tiene que ver con la No, revolución industrial y cómo se claro, estaba viendo claro. amenazado el mundo natural. Y el arte en ese caso es el que está reclamando el espacio de la naturaleza, salvándolo en el soporte artístico, Exacto. ¿verdad? Es una Sí. manera indirecta de salvarlo. Sobre la Interesante. pieza en sí, pues tú sabes, yo desde los años 70 estoy trabajando barcos y barcos rotos y naufragados. Hay otra metáfora que a mí me gusta mucho de Pedreira, que es que Puerto Rico, que es una metáfora que se usa en Puerto Rico como un barco que tiene dos proas y que no sabe en qué dirección navegar. Y entonces eventualmente, pues yo los hago partidos, porque no se aguanta esa tensión. De ahí eso es otra de las metáforas que uso en la cuestión de los barcos. Pero yo siempre me inspiro mucho en la poesía y hay un poema que a mí me ha impactado mucho del Citatio, que es ese que dice, termina diciendo: en esta isla que se hundirá flotando, acabaremos todos siendo caracoles de fondo más allá del naufragio de los sueños. Y eso es lo que inspira la obra. Realmente, esta idea de que y esto es la obra está, te voy a decir una cosa, porque es que la obra está en el museo, porque la quería también el Instituto de Cultura, porque yo la exhibí en la fuente del instituto, pero yo necesitaba un espacio rectangular que me permitiera construir el mapa de la isla con los barcos naufragados. Y esa es mi de eso. Cuando encontré la fuente, digo, la conocía, la fuente del museo, dije, este es el sitio para yo instalar esto y construir ese mapa de Puerto Rico ya hecho un arrecife como caracoles para los caracoles de fondo y el naufragio de los sueños. De ahí es que viene. ¿Por qué se la dedico a mi hermana? Pues ya tuviste el extenso resumen que tiene y da la casualidad que en el momento que yo estoy creando la obra, es que ella está descubriendo con los muchachos allá en Costa Rica que están descubriendo todos estos naufragios. En la búsqueda de cazar el pez león empiezan a descubrir todos estos naufragios y como mi homenaje a Cuca, que siempre le he querido mucho y la respeto todo el trabajo que ha hecho, que es una pena que mucho ha sido fuera de Puerto Rico, pero es su trabajo a nivel mundial, pero decidí que le quería dedicar esa pieza a ella porque, bueno, porque se lo merece, ya lo vieron por el resumen. Sí. Que es evidente la forma, ¿verdad?, de la Sí, isla. más o menos, es su herido y lo que pasa es que él cambia de posiciones porque él se mueve un poquito todavía con el vaivén de la fuente, siempre habrá que meterse allí y reestructurarlo un poquito, pero Sí, hay es una varias. vista aérea y en realidad desde aquí, cuando estamos a nivel de ella en la plaza, desde donde la miramos, en el lado opuesto, entonces lo que se observan son los jardines que colindan además con el río, ¿verdad?, con el río Grande de Loíza. Y estos No, y son detrás de los barcos. cuando te trepas en el segundo piso del museo, donde está la sala de cerámica, y miras a la fuente, ahí es que ves Sí, el desde ahí mapa fue con tomada claridad. esta imagen, sí, desde Son esa cerca perspectiva. de, son cerca de 300 y pico de barcos en concreto con fragmentos de, de cerámica, que son piezas, pues digamos, arqueologías de mis propias vasijas, como yo he usado mucho en la obra, pues están incrustados en esos barcos en cemento. Sí, me parece interesante porque tú entonces también recuperas vestigios del resultado de tu proceso de creación de otras piezas, no desaprovechas nada, lo vas también incorporando. ¿A eso te refieres cuando dices De arqueología mi de tus propia pieza, vasijas? Ujú. que es lo mismo que ocurre en el tótem telúrico. El tótem telúrico está lleno de fragmentos de vasijas que hice y rompí, o vasijas que le pedí, fragmentos de vasijas rechazadas de mis compañeros ceramistas, Susana Espinosa, Tony Hambleton, Bernardo Hogan, Aileen Castel, toda esa gente. Yo recogí piezas, fragmentos que son evocando las que están enterradas debajo de la tierra de la cultura indígena, pero que son contemporáneas. Sí, o sea que Jaime Suárez no genera desperdicio y si lo genera, lo pone a cumplir una función Sí, útil, no se descarta nada, eso es una sí. postura muy ecológica, si me preguntan. Y entonces, ¿cómo esto, más allá de lo que acabas de decir sobre la admiración que sientes por tu hermana y
y la forma en que esto guarda una relación coherente con lo que ha sido tu trayectoria desde antes, ¿verdad? Porque se remite esa búsqueda y ese trabajo en torno a la ruina a los años 70. Sin embargo, entiendo que para la fecha, cuando estuvieses haciendo esa pieza, ocurre algo en Costa Rica que conecta muy bien con ella. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso que estaba pasando en Costa Rica, esa feliz coincidencia, diría yo? Sí, ella está en ese momento, ya ella había empezado la búsqueda esta de cómo capturar el pez león, la invasión de esa especie invasiva que es peligrosa porque, tú sabes, venenosa. Y el proyecto, ya lo hablará después, era enseñarle a los muchachos de la comunidad cómo capturarlo, a las madres cómo cocinarlo y tratar de resolver el problema de esa invasión. Es en el enseñarles a bucear y pescar el pez león de esa forma que se descubre este gran descubrimiento arqueológico, que ya hablará de él más adelante, de todos estos barcos sumergidos que tienen todo, guardan toda una historia que cambia hasta cierto punto, ya lo dirá, la historia de Costa Rica, porque nunca se había tenido claro cómo habían llegado todos estos esclavos negros a la costa de Costa Rica. Y eso, con todo el descubrimiento arqueológico, enterrados, pues, y a la misma vez, pues para muchas personas son sueños naufragados. Naufragar, tú sabes, se te acaba un montón de sueños. No que el sueño de esos esclavos era llegar fuera de Claro, su país, ¿verdad? claro. Es la Y ironía de todo esto. te pregunto, Pero Jaime, ¿esta es una de tus pocas piezas, sino la única que tú concebiste para que estuviera debajo del agua? sí, eso, lo empiezo. Esto es otro proyecto que podría haber eventualmente de seguir trabajando este tipo allá a una escala quizás mayor. Eso tendríamos que hablarlo después con tu hermano, si hay la posibilidad de crear unos arrecifes de verdad eh, artificiales que puedan ser esculturas. Eso se ha hecho en otros países donde están explorando las exhibiciones o los museos submarinos para que la gente los disfrute yendo a bucear. Pero no es mi En interés, Alejandría creo que puedes sí, pero no es mi acceder a la interés. ciudad completa sumergida buceando. No, no, exacto. No Iba es, a decir, vamos a aprovechar que tenemos estas mentes aquí con nosotros sí, sí, hoy sí, y ellos que hablen de eso, emplazarlas un porque ahí me estoy. poco para ver cuáles otras posibilidades puede tener este trabajo plástico suyo. Pues no sé si sea el momento de, ya que empezaste a hablar de lo que hace Cuca en Costa Rica y de ese evento en específico, si debemos de dirigirnos entonces a ella para que pues abunde un poquito más en torno a esa iniciativa, capacitando a estos jóvenes y también a sus madres, y por qué no decir también Cuca padres, ¿verdad? Los padres también cocinan, enseñarles a los papás también a preparar esos peces leones, que fritos saben a gloria. Yo he tenido el privilegio de comerme unos cuantos en Joyuda y te los recomiendo, es divino, y eso se lo debo a mi hermano que está aquí presente, que me introdujera a ese plato exquisito. Y luego entonces también, Cuca, abundar sobre ese hallazgo tan inesperado y tan trascendental. Así que adelante. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes y le agradezco siempre a Jaime, no solo por esa dedicatoria, sino porque él supo dedicarla en el sentido que a mí me gusta y que yo dedico ese trabajo que hago, que es la juventud de la zona en la búsqueda de sus raíces. Yo siempre que empiezo a hablar de dónde yo vivo y dónde se hace este trabajo, le explico a un público internacional y en este caso también de mi isla, Puerto Rico, que yo vivo en un lugar donde no hay un solo edificio de más de 2 pisos, no hay un solo fast food, no hay un solo centro comercial, no hay una sola sala de cines y hay 5 áreas protegidas de tortugas, de pastos marinos, de corales, de bosque y también hay un territorio indígena. Pero es la zona donde la juventud en Costa Rica tiene el más alto índice de suicidio y de autodestrucción.
Y esos datos a mí me paran el pelo y le pueden parar el pelo a cualquiera porque es una zona muy especial y porque la juventud de aquí es muy especial y yo siempre lo había sabido. Y hasta ahora, más que descubrir historias de barcos, he descubierto el potencial que tiene una juventud como esta cuando se le brinda oportunidades de desarrollarse en su propio lugar. Y Jaime supo hacerlo porque no me lo dedicó a mí, sino se lo dedicó al trabajo que yo hago con los jóvenes del Caribe Sur y eso se lo agradeceré toda la vida, porque mucha gente me enfoca a mí en este trabajo y en realidad es un trabajo de esta comunidad. La gestión comunitaria de este proyecto es fundamental porque son las poblaciones, bueno, también tengo que decir que esta es la zona más multicultural de todo el país. La población indígena y la población afrodescendiente son la matriz de esto y esa historia que se encuentra en los barcos hundidos los conecta con sus raíces. Es probable, por lo menos ya lo estamos constatando con los primeros jóvenes que hemos capacitado en arqueología, que muchos de los problemas que ellos tienen que ver con la pérdida de sus raíces, con ese desarraigo que les presenta el teléfono celular, donde ellos ven una cultura en la cual no pueden entrar, y con abuelos y abuelas que desarrollaron una vida que nos legó estos lugares tan protegidos y tan primarios, pero que ellos ya no pueden desarrollarse en esa misma perspectiva. Entonces, lo que yo quiero empezar diciendo, como explicaba Jaime, es que yo empecé trabajando con la campaña del pez león porque como pescadora por afición me conecté con la Asociación de Pescadores aquí y los pescadores del Caribe Sur habían asumido la problemática del pez león, pero son pescadores de mi edad, yo tengo 72 años y yo les decía, si no incorporamos a la juventud, la pesca artesanal va a morir con nosotros. Y el problema no es solo la pesca artesanal que le da sustento a tantas familias, el problema es que nosotros al estar en el mar somos los oídos y las voces y las miradas del mar en un mundo que le da las espaldas al mar. Entonces me dijeron, bueno, pues organiza tú a los jóvenes para que vengan a los torneos de pez león. En el proceso, para no contárselos muy largo, cuando terminamos el torneo con el primer grupo de jóvenes que vinieron, son 4 jóvenes que son hermanos de 2 de padre y 2 de madre, y yo les pregunté que qué querían hacer ellos para seguirse relacionando con el mar como lo habían hecho sus padres, pero ya sin pescar artesanalmente. Y me dijeron que querían aprender a bucear con tanques, que ellos querían proteger el mar aprendiendo a bucear con tanques. Bueno, eso era carísimo, aquí eso no existía. Existía para turistas. Entonces buscamos la forma y yo les voy a ser bien sinceros en un cuento que yo hago muy a menudo. Cuando ellos se tiraron al mar con un instructor que yo conseguí para que les hiciera una incursión a ver si les gustaba, cuando yo los vi, yo me quedé en la orilla y cuando los vi salir del agua y quitarse las máscaras y les vi el brillo en los ojos, yo me quedé en la orilla de la playa y los mandé a los 4, tenían entre 13 y 16 años, con un instructor que conseguí que me hizo la incursión con ellos y nos prestó los tanques, pero yo me quedé en la orilla porque esto que yo les acabo de explicar de la juventud de la zona se tiene que ver con niveles de depresión, digamos, y de falta de oportunidades para saber que se pueden quedar en su territorio, que pueden tener oportunidades y que lo pueden hacer en sus propios términos, que es lo que la juventud tiene que descubrir en la vida. Entonces, yo me quedé en la orilla y cuando ellos salieron, ellos son muchachos y muchachas que desde que tenían 3 años buceaban esos lugares a pulmón, pero cuando pudieron quedarse bajo el agua, yo los vi salir y cuando se quitaron las máscaras y les vi el brillo en los ojos, yo dije, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida, porque nosotros podemos tener este lugar precioso, lo podemos sostener con su cultura, con su naturaleza originaria y podemos pelear porque el mundo
sea uno donde quepan muchos mundos, pero si perdemos a la juventud, a la droga, al desasosiego y a la depresión, no vamos a tener nada, no vamos a tener mundo. Cuando yo le vi el brillo en los ojos, ustedes saben que eso es el camino. Y así fue que les enseñamos a bucear y que nos encontramos con que habían unos artefactos en el fondo del mar que tenían historias orales muy importantes también de los pescadores de la zona donde están esos artefactos, que toda la vida, por 200 años, desde que habían venido a quedarse en esta zona, habían pensado que eran de barcos piratas, y la historia oral siempre tiene mucho de verdad y mucho de ciencia empírica, porque este era un refugio de piratas desde donde se escondían para hacer todas sus trabajos en la época de la colonización y posterior. Pero nosotros vimos que habían algunos estudios preliminares que evidenciaban que podían ser otro tipo de barcos. Y así fue que nos metimos con los jóvenes, y por eso yo hago la metáfora de que buscando el pez león encontramos la historia perdida y oculta bajo el mar, que conecta a estos muchachos y estas muchachas con su propia historia, porque como les decía, son descendientes y son bribri, que es la etnia de acá, y son afrodescendientes. Los jóvenes empezaron a hacerle a sus abuelos y a sus abuelas las mismas preguntas que aprendieron en los cursos de arqueología a hacer sobre las piezas que estaban en el fondo del mar. Encontramos anclas de 2 y 3 metros inmensas, encontramos 17 cañones en un país que no tiene ejército, encontramos espadas, encontramos copas, y ellos empiezan a aprender las preguntas arqueológicas para formular hipótesis. ¿De dónde vinieron? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes pudieron haber traído esos barcos? ¿Y quiénes vinieron en esos barcos? Porque en la época de la colonización, los barcos eran, como decir, los centros comerciales de hoy día. Eran los que cargaban para arriba, para abajo, norte, sur, este y oeste, todo lo que se comercializaba. Y empiezan a aprender a hacer las preguntas y a formular hipótesis, y se van a sus casas y se van a sus comunidades a hacerle las preguntas sobre ellos. Las mismas preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Cómo llegamos aquí? Y entonces, ¿qué tienen que ver esos barcos con nosotros? Hemos llegado casi al punto, cuando Jaime estaba haciendo esas piezas, hemos llegado casi al punto que estamos este año de descubrir la identidad de 2 naufragios que hay en Cahuita, que es el parque nacional más grande de arrecifes coralinos de Costa Rica. En el Parque Nacional Cahuita hay 2 naufragios de barcos que vamos a comprobar este año, que son barcos daneses esclavistas que por equivocación y yendo para la isla de San Tomás, el 2 de marzo de 1710 llegaron por equivocación a Costa Rica porque tuvieron unas tormentas y errores náuticos y se perdieron, y tratando de llegar a Portobelo en Panamá, porque era el puerto esclavista más cerca de donde se habían perdido, llegaron a Costa Rica, y al llegar aquí a el Caribe Sur, los marineros desesperados después de 9 meses, cuando el viaje duraba 3 meses, quisieron parar a buscar alimentación, traían 650 africanos a ser esclavizados y los desembarcaron libres en las costas de Costa Rica. Ustedes se pueden imaginar 650 africanos que desembarcaron libres. Eso que ustedes están viendo ahora son la composición del fondo de uno de los barcos, los ladrillos tal cual están en estos momentos en ese sitio del primer naufragio, donde los ladrillos son lo que usaban para equilibrar los barcos. También se usaban para las cocinas de
los sótanos donde estaban los esclavos para que no quemaran los barcos de madera, y también se usaban para construcción al llegar al nuevo mundo de los europeos. Pues resulta que esos ladrillos nosotros nos pusimos a estudiar desde 2016 con arqueólogos de Estados Unidos que vinieron a capacitar a nuestros jóvenes para que ellos hicieran la investigación, y nos dimos cuenta que ese montón de ladrillos amarillos, que hay miles y miles y miles, eran ladrillos particulares que no conocíamos de otras estructuras, de lo poco que conocíamos yo sí en Puerto Rico, en otras estructuras de Centroamérica, y son unos ladrillos amarillos de un tamaño específico, que para nosotros, en lo que pudimos estudiar de la literatura que había, eran Flensburg. Y resulta que nos ponemos a estudiar que los ladrillos Flensburg son de un mismo sitio de barro, Jaime, y ahora te abro como ceramista porque es una historia fascinante que no te he podido contar todavía. Los ladrillos Flensburg vienen de un mismo sitio en la frontera entre Alemania y Dinamarca, que se llama, el pueblo se llama Flensburg, y es el único sitio, el único tipo de ladrillo que usaron los daneses durante 400 años, o sea, en esa época de la colonización, para sus construcciones y para equilibrar sus barcos. Entonces, acabamos de mandar le estoy dando una noticia, acabamos de mandar a finales del año pasado una muestra de 3 de esos ladrillos a Dinamarca, y un laboratorio de una universidad nos hizo el estudio y de hecho son de Flensburg. Pero en la ciencia, y aquí vamos en la ciencia y el arte, en la ciencia una muestra de 3 ladrillos no es suficiente para sacar una conclusión muy fehaciente. Entonces, los daneses, los arqueólogos del Museo de Dinamarca, van a venir en septiembre a hacer un trabajo con nosotros para sacar muestra de 20 ladrillos que ya sean una conclusión fehaciente. Los jóvenes me preguntan, bueno, pero doña María, ¿por qué usted cree que 3 ladrillos, si los 3 son de 3 lugares distintos, y ahí los están viendo, son de 3 lugares distintos y todos son de Flensburg, ¿por qué no se puede sacar una conclusión? Le digo, bueno, porque la ciencia tiene que ser muy exacta, y puede ser que habían 3 piratas, cada uno con un ladrillo en el bolsillo listo para tirárselo al otro barco, y tenemos que desechar esas otras hipótesis, porque a mí me gusta que ellos entiendan que las hipótesis se tienen que ir desechando. Nosotros tomamos la hipótesis de los pescadores de 200 años, que decían que eran barcos piratas, la tomamos como una hipótesis tan seria como cualquier otra, pero la tenemos que desechar o la tenemos que afirmar. Entonces, en este momento, el barro me conecta también con esa obra que hizo Jaime, que le dedicó a estos jóvenes y que me dedicó a mí, que le dedicó a este pueblo. El barro me conecta otra vez con la obra de Jaime en su conjunto, porque Jaime llega al barro, y del barro también nosotros llegamos a encontrar unas raíces de la identidad de esta juventud afro, porque en Costa Rica, y aquí voy a terminar con la parte de que hablaba Jaime y que hablaba Irene, de que va a cambiar la historia de Costa Rica. Aquí se cree que los afrodescendientes llegaron al Caribe de Costa Rica, es decir, a la provincia de Limón, 150 años después, para construir el ferrocarril, y que llegaron de Jamaica. Y resulta que nosotros vamos a comprobar que desembarcaron 650 africanos y africanas 150 años antes, y se tienen que haber internado en la selva de Talamanca. Unos caminaron hacia Matina, que es el norte del Caribe Sur, y fueron tomados como esclavos otra vez, y son las historias que tenemos documentadas de que se bajaron de esos barcos daneses. La historia está documentada, pero en el fondo del mar tuvimos que ir a buscar las raíces de esa identidad. Cambia la historia o la profundiza, porque resulta que vinieron antes, pero están desaparecidos. Mientras estuviera desaparecida la historia, estuvieran desaparecida la identidad de esos barcos. Y estos jóvenes, al ser los que la buscan, han construido oportunidades para ellos y para su pueblo, que son inéditas, porque en Costa Rica no había arqueología subacuática.
y tenemos un contingente de 28 jóvenes en estos momentos que tienen capacidad de investigación combinada con sus estudios. Es primera generación que tiene acceso a secundaria, y a mí me encanta porque sinceramente a todos los que nos escuchan, yo sí creo que la ciencia de hoy día tiene que estar ligada con el conocimiento ancestral que tienen las comunidades locales, porque todo el conocimiento que está sistematizado, estandarizado, ya está fuera de foco por el cambio climático. Y para poder volver a recuperar la ciencia actual dentro de las dinámicas del cambio climático, donde ninguna especie actúa como actuaba antes, el conocimiento empírico que le llaman uno y el ancestral es fundamental. Estos jóvenes han encontrado las piezas que ni los arqueólogos de Estados Unidos, de la principal universidad de arqueología subacuática, podían ver. ¿Por qué? Porque ellos conocen su arrecife, ellos conocen su mar, y ellos entonces se han encontrado con su propia historia. No puede ser más hermoso lo que nos acabas de contar, es increíble. Cuca, me alegra que hayamos sido testigos además de esa primicia que hubieras compartido de otra manera solo a Jaime, ¿verdad? Ustedes quizás más en privado. Creo que esa corazonada que tuvieras no se equivocaba, ¿no? Cuando hablabas del brillo que notaste en los ojos y en los rostros de estos jóvenes, pero jamás habrás imaginado que este proyecto te iba a llevar por esa senda. Yo soy historiadora también, y aquí tenemos que hablar no solo de arte y ciencia, sino de la historiografía, que no sería una ciencia en sí misma a falta de documentación material. Y nunca mejor dicho en este caso, que el hallazgo sea ese vestigio que sirve de zapata para el armazón histórico que luego se va edificando gracias a esta iniciativa, hayan sido ladrillos, nada más y nada menos. Y otra gran sorpresa es que a sabiendas ya tú, ¿verdad?, que esto conectaba con el trabajo de tu hermano, pues difícilmente pensabas que ibas a encontrar la materia prima que le sirve a él en ese hallazgo arqueológico submarino. Esto es sumamente trascendental, desproporcionado en el buen sentido de la palabra. Yo me preguntaba, aquí ya estamos hablando de un proyecto transdisciplinar e interdisciplinario que tiene que involucrar a tantos otros especialistas, porque usted puede mucho, doña María, pero sola liderando esto difícilmente podría llevarse al mejor de los puertos, entiéndase, incorporar todos estos componentes. Ahí tienen que haber intervenido historiadores, más allá de estos científicos. También yo estoy pensando, Cuca, en el componente monetario, porque estos análisis, estos estudios cuesta muchísimo más allá de comprar unos 20 tanques de buceo con sus respectivos equipos, ¿no? Eso que mencionas de la universidad danesa que está colaborando con ustedes. Todas estas cosas pues pasan por mi mente, y me gustaría que dijeras un poquito acerca de esos colaboradores que contribuyen, sea con su trabajo o también, ¿verdad?, alguna contribución donataria de carácter económico que sostiene este proyecto maravilloso que tienes entre manos. Ay, no, Irene, ahí sí que me agarraste, y gracias por la pregunta, porque en realidad a mí lo que me preocupa es que como yo soy la que hablo del proyecto, yo soy la periodista, yo soy a la que más me toca hacer las relaciones, la gente cree que lo he hecho yo casi no he hecho nada, Irene. Yo aprendí arqueología con estos chiquillos y con los gente que vino. Lo que pasa es que nosotros, al ver que el buceo con tanques era tan caro y que eso era lo que los jóvenes querían, lo que sí a mí se me puede atribuir es que yo dije, tiene que ser sin fines de lucro, porque vamos a tener que convocar a toda la comunidad mundial y local para que nos apoye, y solo sin fines de lucro, porque lucrativamente ya existe y no es accesible para los jóvenes de la comunidad. Al hacer una organización sin fines de lucro comunitaria, compuesta por los mismos jóvenes y los buceadores locales que tienen ya incorporado el bien común en esta comunidad como una de las luchas fundamentales,
Nosotros, yo tengo solo una palabra. Este proyecto ha tenido ángel. No son ángeles. Me dicen, ¿cuáles son los ángeles? No, ángel. Si yo te dijera la cantidad de gente y de instituciones que nos han hecho trabajo gratuitamente, tendríamos que tener 5 horas para este programa y yo lo estoy haciendo para el libro que estoy escribiendo. Pero te voy a mencionar algunas fundamentales para que no queden fuera del programa. Primeramente, las familias de estos jóvenes. Una beca que nos ganamos del Ministerio de Cultura de 10,000 colones, que son $20,000, hace 2 años. Todo el trabajo previo desde el 2015 hasta el 18, con toda esta búsqueda, que son 4 investigaciones científicas y culturales, lo hicimos a puro pulmón y apoyo de la Universidad de Costa Rica, sede Caribe, que creyó tanto en el Buceo Scuba que nos daba la plata cada año apenas para pagarle un estipendio al instructor de buceo PADI. El Museo de Dinamarca, arqueólogos, como tú decías, antropólogos, historiadora. Creo que te puse una foto con la historiadora del Museo de Dinamarca, maravillosa, que ella es la historiadora de ese museo que trabaja la historia afro. Y ellos en Dinamarca, esto es otro elemento que yo quiero que ustedes sepan, en Dinamarca no sabían los actuales arqueólogos y directores y funcionarios de museos y de historiadores de la historia de estos 2 barcos daneses. Se enteraron por el trabajo en Costa Rica. Eso es maravilloso porque la globalización siempre se piensa de norte a sur. Y ellos se han enterado por nosotros y este año vienen 5 de ese museo y ahora la Organización de Naciones Unidas para Proyectos nos ha dado otro financiamiento que tiene la mitad para mandar chicos a seguir estudiando en Florida y regresar. Todo ha sido de estos ángeles, a este ángel que nos ha tocado. Ya es una inversión de $500,000 en el cálculo que hacemos entre, qué sé yo, el tiempo mío con mi pensión, trabajando de gratis. Somos 10 adultos, todos trabajando voluntariamente. Y hablar de comunidad hoy por hoy es hablar del mundo entero, como decías antes, ¿no? La globalización y el calentamiento toca la puerta de todos nosotros. Habiendo sido mi pregunta de carácter, digamos que, bueno, alusiva a las contribuciones, yo creo que el saldo, para continuar con ese lenguaje más importante de lo que acabas de decir, no es otra cosa. Y los museos somos también organizaciones sin fines de lucro. Y este diálogo dándose en el marco del Día de la Tierra, que difícilmente sin colaboradores, sin unir esfuerzos, sin unir e involucrar a las comunidades, podemos lograr lo que tendríamos, ¿verdad?, que lograr para atender un asunto que es tan urgente y tan vital. Y yo creo que eso nos lleva entonces al doctor René Esteves Amador, puesto que él es la otra cara de la moneda, Cuca, porque él está amparado bajo una organización y agencia federal, que por lo general para nosotros significa tener acceso a fondos cuantiosos, pero también él representa pues una organización que reconoce como tu proyecto y como ustedes allá, que en la comunidad es que está la clave, y de ahí que la educación sea el arma más poderosa, sembrando además esa semilla en los jóvenes, porque el futuro es de ellos, incluso también el presente. El doctor René Esteves también nos hablará de otro aspecto de tu proyecto, porque le compete mucho, aunque de acá, que es el controlar ciertas poblaciones de peces que son invasivas y que corrompen el ecosistema marino. En otros casos tienen que hacer lo contrario, ¿cierto, René? Mediante iniciativas como los arrecifes artificiales, devolverle ese espacio y la vida a ciertas áreas submarinas en donde no hay una sobrepoblación, sino todo lo contrario, ¿verdad? Son especies que están muy exiguas, en peligro incluso de extinción, y de otra manera también se corrompe el balance. Así que adelante, doctor Esteves Amador, ¿qué nos cuenta? Saludos a todos, muchas gracias por la oportunidad. Yo estoy como esos jóvenes cuando salieron por primera vez de esa actividad de buceo con tanques,
Y si no se me nota el brillito en los ojos, es que tengo una niña de 4 meses y uno de 5 con los que hemos estado lidiando en la pandemia. Así que, al igual que esa comunidad, yo estoy aprendiendo de mis raíces, ¿no? De estos dos gigantes que salen de mi islita y están haciendo cosas tan increíbles en disciplinas con las cuales yo no estoy tan familiarizado, pero creo que vamos a coincidir todos aquí que no, ¿verdad? El secreto de la vocación en la educación es que uno termina aprendiendo más de lo que uno enseña. Y pues aprovecho para también agradecerte a ti la invitación y la oportunidad de tener acceso a esta audiencia a la cual de otra manera no estaría llegando directamente a lo que nosotros hacemos porque pues están más vinculadas con el arte que con la ciencia. Sin embargo, reconoceremos que en muchas de nuestras instituciones educativas, ¿verdad? La biología marina, la arqueología marina, cae bajo ese departamento o esa sombrilla de artes y ciencia. O sea que las dos se necesitan y la parte más difícil de mis estudios no es la de recolectar la data, sino es el proceso creativo de cómo interpretar esa data, que es uno que va de la mano con el proceso artístico. Así que mucho respeto y admiración por el legado y el trabajo que continúa, y aporto desde el punto de vista de la ciencia un poquito a lo que es el problema de las especies invasivas, a lo que es nuestra función como puente entre la comunidad y la academia para identificar los problemas y buscar soluciones a través de la ciencia aplicada. Creo que ahora más que nunca tenemos que buscar y promover que nuestros esfuerzos científicos tengan como resultado una herramienta que facilite solucionar los problemas que tenemos de frente. Y pues les hablo también de cómo yo pude evidenciar durante mi estudio doctoral esa llegada del pez león a los arrecifes del norte del Caribe, porque Puerto Rico está en el norte, Costa Rica está en el sur, ¿verdad? Y de los diferentes esfuerzos que se llevan a cabo localmente y que ya han sido vistos en Costa Rica a través de las colaboraciones con la doctora Cuca. Pues tengo que hablarles un poco de a diferencia de nuestros ecosistemas terrestres, en el mar, en el océano, algo como el 97% de todas las especies pasan por un estadio larval en donde están a la deriva de las corrientes. Y por ende, cuando tú decides, mira, vamos a hacer esta reserva en Costa Rica porque queremos proteger esta especie de mamífero importante. Aquí existen X número de individuos en esta población que son reproductivamente activos. De aquí a X años esperamos que la población aumente en tanto. En el caso de lo que es una reserva marina, pues tú delineas el área, la proteges, pero la reproducción que ocurre en los individuos maduros dentro de esa área no necesariamente resulta en nuevos individuos llegando a esa comunidad. Así que hay una conectividad, ¿verdad?, que está relacionada a la naturaleza del recurso, la cual nos obliga a entender y a buscar soluciones, no únicamente de una manera local, sino de una manera a una escala mayor de espacio. Si queremos verdaderamente ver resultados positivos, tenemos que incorporar lo que estamos haciendo en Puerto Rico con lo que se está haciendo en Costa Rica, con lo que se está haciendo en Belice, con lo que se está haciendo en Cuba, y así. De igual forma, encontramos cómo esas condiciones de vida de nuestras comunidades rurales costeras coinciden en lo que son los retos diarios y en las actividades diarias para sobrevivir y subsistir en lo que es este sistema global. Así que hay muchos paralelismos de los cuales nos podemos agarrar para verdaderamente darle el contexto humano a lo que queremos lograr con la salud de nuestros
ecosistemas marinos y costeros porque manejamos gente. Nosotros nos creemos que estamos manejando el recurso, pero lo que estamos es manejando a las personas que hacen uso del recurso. Y el no incluir a las comunidades que están allí ya desde hace 500 años es el peor de los errores. Son estos modelos exclusivos los que nos llevan a los resultados que tenemos hoy en día, que pues más pérdida, no funciona, el no tener conciencia de que existe ese conocimiento ancestral, el cual, mira, como me dijo uno de mis mentores, tú quieres saber cuál es el resultado de tu estudio, pregúntale a un pescador, porque tú vas a salir una vez al día por un mes, y esta gente lleva saliendo 3 veces al día por 40 años. Y la ciencia ¿verdad?, de la biología y la ecología es una observacional, en donde uno identifica patrones y trata de implementarle un modelo matemático en donde lo encajonas para que te crean. Los otros científicos, que serán como 10 o 15, los que leen lo que tú estás haciendo, cuando tenemos que también darle peso a esa información, traducirla a un lenguaje en el cual todos nos podemos comunicar para que llegue a los oídos y a las cabezas de todos los que tenemos algo que ver con el uso, ¿verdad?, y el disfrute del recurso. Como de las cosas que más me llenan de esperanza, coincido con Cuca, es que sí, que nuestros jóvenes tienen la clave y que hay que empoderar a esos jóvenes dándole el conocimiento para que puedan crear sus propias opiniones, llegar a sus propias conclusiones. Uno de los retos más grandes es lo que yo hago en Puerto Rico, que es básicamente gatear ante lo que ya Cuca ha logrado. Espero eventualmente estar corriendo. Es que estas comunidades costeras rurales tienen un alto grado de movimiento. ¿Sabes? Que tú educas a un grupo y ese grupo en el que sembraste esa semilla no se queda ahí, ¿verdad?, por 3, 4 generaciones. Muchas veces se mueven y entonces ese esfuerzo se diluye y tienes que seguir dándole y dándole y dándole. Y eso muchas veces, pues a la hora de lograr el resultado final, pues se atrasa todo ese proceso, mucha influencia entonces externa, que va de la mano con nuestra historia, ¿sabes? Nuestra relación con los poderes económicos norteños vienen a través de la costa y no necesariamente ese status quo quiere ver que hay un cambio en poder, ¿no? Y pues eso también está muy ligado a nuestra desinformación, y pues queremos romper con esa cadena. Volviendo a la parte de la ciencia, que es de lo que de verdad yo debo de poder hablar. El pez león se documenta en Puerto Rico por primera vez en el 1998 y se adopta la teoría de que temprano en los 90, una de las tormentas que azota la península de Florida resulta en que uno de los acuarios libere una serie de individuos al ecosistema natural, de estar en un acuario, se liberan y esta población se establece ahí en lo que es la franja ecológica de los ecosistemas arrecifales al norte de la Florida. Se identifica que están allí y luego dan el salto. Y dan el salto a las Bahamas. De las Bahamas entran al Caribe norte, sur y se quedaron con el canto. Una especie invasiva no tiene depredadores naturales en el ecosistema y por ende no tiene un control natural que mantenga esas poblaciones controladas. Como les venía hablando, si el 97% de todas las especies que encontramos en un arrecife de coral pasan por una etapa que son así de pequeñitas, ¿no?, que son una larvita, pero aunque el pez león no crezca más allá de 3 libras, eventualmente tienen su menú a todas las especies del arrecife, ¿verdad? Esa biología, esa evolución que vemos en el pez león, en donde tiene estas espinas venenosas para defenderse él de lo que se lo venga a comer, y a la misma vez las utiliza para arrinconar,
tiene una mandíbula que se extiende y a la misma vez que se extiende chupa. Lo hace una máquina, ¿verdad?, de depredación. Y el problema que se vislumbra si no se controlan estas poblaciones es que eventualmente pues las implicaciones serán que van a consumir desproporcionalmente a las otras especies que habitan dentro del arrecife. ¿Qué tenemos como alternativa? Bueno, pues ya llegó. Su biología reproductiva es una, tú sabes, que se sale de lo que tenemos acá regionalmente en el Caribe, y pensar que vamos a poder controlar sus números es un reto inmenso. Pero de igual manera que hemos diezmado otras poblaciones de importancia comercial, pues pensamos, pues si lo incluimos en nuestro menú, nosotros siendo verdaderamente el depredador, ¿verdad?, más arriba en la cadena alimenticia, pues de esa manera entendemos que podemos hacer algo para controlar sus números. Lo que más nos preocupa es que no solamente se reproduce, ¿sabe?, por millones de millones y se riega por toda la región, es que su rango de profundidad va más allá de donde existen los arrecifes de coral. El arrecife de coral depende de que haya luz solar para que el alga microscópica que habita dentro de cada uno de los pólipos lleve a cabo su función fotosintética, proveyendo así hasta un 70-80% de la energía total del coral vivo. Así que no puede existir más allá de donde no penetra la luz. Interesantemente, la profundidad a la cual ya no hay luz en el océano es relativamente poca. O sea, ya a 500 pies de profundidad no hay luz. Resulta que a 500 pies de profundidad hay peleón. Bueno, pues no solamente entonces están en peligro las comunidades de peces arrecifales que son de importancia comercial, sino también aquellas como los pagos de profundidad, ¿verdad? Los chillos que tanto nos gusta comer. Y cómo entonces nosotros llegamos allá abajo a controlar estas poblaciones, pues hay que preguntarle a los que saben, que son los pescadores. Nuestras actividades y productos para lidiar con estas amenazas se han enfocado en repartir artes de pesca que permitan la captura fácil de esta especie en los arrecifes someros, adiestrar a cómo trabajar el pez león para no afectarse por sus espinas, ¿verdad?, el veneno de sus espinas, evidenciar que la carne del pez león, al ser un depredador del arrecife, no acumula la peligrosa cigotoxina, y entonces así, ¿verdad?, lograr que podamos hacer una campaña más abarcadora sobre promover el consumo del pez león responsablemente, a través de publicaciones que incluyan el pez león como el foco de las recetas, de un libro de recetas, actividades como traer a varios de los chefs reconocidos a una de las remociones de pez león de una de nuestras reservas marinas para que allí mismo los preparen y el público pueda probar las diferentes maneras en las que puede ser confeccionado. Y colaboraciones, ¿verdad?, festivales y colaboraciones con otras entidades en nuestra región que tienen la misma misión. Traducción de material que está disponible en inglés al castellano, ¿verdad?, al español. Y material audiovisual que van a estar viendo. Y, ¿verdad?, a eso brinco, porque justo cuando yo estoy haciendo mi trabajo doctoral, llega el pez león y yo estoy tratando de contestar la pregunta de cómo se afecta la comunidad de pez arrecifal por un evento de mortalidad en coral que hubo masivo en el 2005, a razón de ¿verdad?, de que el agua superficial de nuestra región del Caribe estuvo más caliente del promedio, unos 2 grados centígrados, por un periodo de como 6-7 semanas. Y eso creó un evento de blanqueamiento donde el coral expulsa esa alga microscópica, zooxanthella, que vive dentro de ellos. El coral se blanquea, no está muerto, pero si se permanece en estrés, eventualmente fallece, y ese sustrato es colonizado por algas. Pues mira, lo que hemos podido documentar es que los peces permanecen, a pesar de que el coral se muera. Permanecen
porque aparentemente, a la medida que nosotros somos capaces de medir, ¿verdad? Dentro de nuestra capacidad científica, la estructura tridimensional que ofrece el esqueleto de carbonato de calcio del arrecife de coral es lo que verdaderamente determina cuánta abundancia, ¿no? Y cuán es el número de especies por área que vamos a encontrar en un arrecife. A medida que esa estructura tridimensional se simplifica o es menor, ¿verdad? No tiene un grado de complejidad tan inmenso como el que se ve en la naturaleza, pues el número de especies y el número de individuos disminuye. Cuando el coral vivo desaparece y se queda solamente el esqueleto, ese esqueleto está sujeto a diferentes procesos de erosión biológica y física. Y esa complejidad estructural va disminuyendo y por ende la estructura de peces relacionada a ella también se afecta. Los arrecifes artificiales son una de las herramientas en las cuales se está dando mucho énfasis como nuestras alternativas de restauración. Ok, a nosotros los seres humanos, en este modelo económico que depende de un crecimiento continuo, ante la realidad ineludible de que nuestros sistemas naturales tienen un límite, pues vamos a seguir jugando a ser Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pues como jardineros vamos a restaurar lo que acabamos de dañar. Esto ha tenido un segundo empuje muy importante cuando logramos evidenciar que las estructuras de arrecife naturales que bordeaban nuestra área metropolitana en San Juan, pudimos modelar matemáticamente la cantidad de millones de dólares en pérdidas que se evitaron por la existencia de esa barrera natural. Y estamos argumentando con las agencias federales ¿verdad? Que tienen fondos disponibles exactamente para crear estructuras que aumenten nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? De cómo es que nosotros viene la tormenta y volvemos a caer parados. Incluyan ¿verdad? Los arrecifes de coral artificiales, porque una vez tú pones una estructura sobre el lecho marino, ahí van a crecer cosas. Una vez tú tienes esa estructura que te levante sobre donde ocurre el proceso de erosión, ¿verdad? De la arena yendo para arriba y para abajo, que es como una lija, pues ahí pueden entonces asentarse la base de la cadena alimenticia que eventualmente trae peces. ¿Por qué es que los peces dependen de estructura? Cualquier pescador te lo va a decir. Y eso lo aprendimos en Vega Baja, ¿verdad? Es una cuestión de depredación. Cuando tú jugabas en tu calle con tus amiguitos, si había uno que corriera más rápido que tú buscabas algo, un tronco, ¿verdad? Un árbol o una piedra o algo para tú, ¿verdad? Poder evitar que te cogieran. Los peces hacen lo mismo. Viene un pez más grande y ellos buscan en dónde esconderse. Así que esta estructura que representa un arrecife artificial tiene como beneficio inmediato un aumento en la población de peces, un aumento en el área disponible para que colonicen las especies que ya entendemos que son fundamentales y están ya amenazadas, y una protección de la energía del oleaje, ¿verdad? Que traerían estos eventos naturales extremos, como son las tormentas que vivimos en el 17, ¿verdad? En el 2017. Las agencias federales, que son las que dan los permisos en nuestra jurisdicción para que se establezcan estas estructuras, están todavía reacias ante, bueno, pues si ya nosotros vivimos en un lugar donde existen naturalmente, ¿por qué no seguir protegiendo las que naturalmente ya existen antes de empezar a poner más estructuras, ¿verdad? Hechas por el hombre. Y más o menos ahí es que está la conversación en este momento, buscando ese balance del costo-beneficio entre, invertir en las que ya existen naturalmente, invertir en las estructuras artificiales para complementarlas. Tenemos fondos para hacer ambas a la misma vez. El impacto que lograríamos con uno al final del día va a sobrepasar el impacto que lograríamos con la otra estrategia. Hay que llevarlas las dos de manera paralela.
socioeconómicamente, qué nos da un crecimiento económico, ¿verdad?, más inmediato, qué nos ofrece una barrera de protección ante el próximo evento. Esas son las preguntas que se están ahora mismo planteando y que no se puede tardar mucho en contestar, ¿verdad? Porque el próximo evento extremo viene a la hora, ¿verdad? Aquí ya yo estoy sintiendo el calor y eso es, ¿verdad? La advertencia de que ese calorcito se traduce eventualmente a huracanes. Y pues no incluir a la comunidad en esta toma de decisiones es el principal error. Y ahí es que viene nuestro programa, ahí es que viene nuestra misión, ahí es que venimos nosotros, cogemos todos estos términos grandes, ¿verdad? Se los llevamos en una manera en la cual nuestros jóvenes, nuestras comunidades costeras rurales los pueden entender, pero el reto principal sigue siendo que yo lo entiendo todo, desde mi cómoda silla, desde mi educación informal en un entorno familiar ideal, desde mi educación universitaria al máximo nivel, dentro de mi estabilidad económica que me invita a pensar en dónde yo me voy a tomar mis próximas vacaciones. Pero ese concepto de futuro y de estabilidad es uno muy distinto cuando tú cambias de estrata socioeconómica y te pones en los zapatos de lo que es un pescador artesanal de nuestra región. Más allá de lo que yo voy a comer la semana que viene, tú me estás hablando de que aquí a 10, 20 años que vamos a ver los resultados de lo que tú me estás diciendo. Y eso, en mis zapatos, ¿verdad? En mi caso, sigue siendo el mayor de los retos. Hablamos un poquito antes de cómo esa revolución industrial, ¿verdad?, sirve como la base de muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Justo ahí un economista inglés identifica que los recursos en común en este caso, ¿verdad?, el agua, el aire, las pesquerías, ¿no?, las poblaciones de peces que están en nuestro precioso mar Caribe, son recursos en común que si se explotan de manera individual para el beneficio de un individuo, están destinadas a colapsar. Y crear esa conciencia colectiva en un mundo en donde se valora tanto el éxito individual, pues sigue siendo una gran contradicción. Sí, volvemos a la colaboración, a las alianzas, que era el mensaje también que trascendía de la intervención de Cuca. En el caso de lo que acabas de decir, René, habría que sumar el arte culinario, que no se nos quede fuera, cuando mencionabas que parte importante de los esfuerzos que quieren ustedes adelantar, pues involucra al artesano y artista también de la cocina. Y luego, bueno, de poco valdría todo este conocimiento y proyectos que existen de carácter regional en cuanto a la posibilidad de su trascendencia, más allá de la inmediatez, si no se pudiera comunicar, ¿verdad? Y ahí ustedes entran también en un mano a mano con artistas. Entiendo que el proyecto usted está invirtiendo en artistas gráficos, ¿verdad?, que han sido instrumentales. Sí, y somos seres tan visuales que exactamente ese es el principal reto, como mencionó Cuca. ¿Cómo yo te hablo de mis iniciativas de restauración submarina si solamente puedes observarlas y apreciarlas, enganchándote un tanque, aprendiendo a bucear, arriesgando tu vida, ¿ves? O sea que ese es otro gran reto de esta misión. El origen de la historia de la fotografía, darle acceso visual a la masa, a cosas o desde perspectivas que de otra manera eran imposibles, como treparse en un globo, ¿verdad? ¿Cuántos podían montarse en un globo? Muy pocos, pero en la medida en que se montó a nadar el fotógrafo, de repente todo el mundo tuvo, como quien dice, acceso a ver París desde los cielos. Así que pienso también, ya que Cuca decía, estamos acostumbrados a que sea de arriba para abajo, pues ahora es de abajo para arriba, Cuca, ¿verdad? Desde el fondo del mar, dar acceso a esa imagen
a la mayor cantidad de personas posible. Y bueno, sobraría también decir las repercusiones que en nuestros tiempos tiene la globalidad gracias a la internet y todos estos soportes virtuales y redes que provocan un efecto tan multiplicador en el acceso que podemos dar